es que Dios le ha puesto límites a nuestra lucha. El enemigo se opone a nosotros, pero hasta cierto límite. No puede tentarnos sin darnos una salida. Y nuestra lucha también tiene un tiempo limitado, porque se va a terminar cuando Él regrese. Ahora, ¿por qué Dios nos deja luchar? Si Él ya venció en la cruz y va a vencer en su segunda venida completamente. Porque quiere darnos oportunidad de participar en su victoria. Estar hoy con el último, de alguna manera empezando una última sección, ya casi acercándonos al final de la carta. Voy a estar predicando sobre los versos 10 a la mitad del verso 14, pero vamos a dar una lectura a los versos 10 al 18 del capítulo 6 de la carta a los Efesios. De alguna manera, si le pondría un título a este mensaje, sería Nuestra lucha es nuestro llamado. Y dice la palabra en Efesios capítulo 6, verso 10, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Como un breve repaso de lo que hemos visto en la carta, sabemos que los primeros 3 capítulos, la carta hablaron de nuestra posición y nuestro llamado en Cristo. Y a partir del capítulo 4, Pablo empieza a dar algunas exhortaciones sobre nuestro comportamiento como creyentes posicionados en Cristo. Pero básicamente podríamos decir que los capítulos del 1 al 5 y aún los primeros versos del capítulo 6 que ya hemos visto, nos enseñan que somos la iglesia de Cristo. Estamos unidos a Él. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y eso hace que nuestro llamado sea ser la expresión de Él en la tierra. Nuestro llamado es ser llenos de Él para llenarlo todo de su gloria, de su presencia, de su amor y de su gracia. Y ese llamado nos da la pauta de tener que caminar dignamente, valga la redundancia, de ese mismo llamado. Y de alguna manera los capítulos 4 y 5 nos muestran que el caminar dignamente de ese llamado tiene que ver con cuidar la unidad de la iglesia, al vivir entre nosotros con paciencia, con humildad y con mansedumbre, al procurar el crecimiento y la edificación mutua de todos los creyentes a través del uso de nuestros dones según cada uno hemos recibido de parte de Dios,
también de buscar esa transformación continua a través de despojarnos del viejo hombre y de vestirnos del nuevo, y también a andar en amor, en sabiduría y llenos del Espíritu, lo cual nos va a llevar a estar alabando a Dios, a estar sometiéndonos unos a otros, a tener matrimonios donde nos estamos sirviendo humilde y sacrificialmente el uno al otro, a tener una relación de edificación mutua entre padres e hijos, y aún a servir todos a un solo Señor, independientemente de la posición económica en la que estemos o en la posición social en la que estemos. Sin embargo, hay una realidad a lo cual lleva a Pablo a esas últimas palabras en la carta. Cumplir ese llamado no es fácil, no es fácil vivir todo el tiempo llenos de Cristo, y no es siempre fácil ser sal y ser luz en el mundo que nos rodea. No es siempre fácil cuidar la unidad, no es siempre fácil estar creciendo en el Señor y estar buscando esa transformación. ¿Y por qué no es fácil? Porque hay una oposición existente a cumplir el llamado que tenemos, y la oposición existente, ya Pablo nos dijo que ya empezamos a vencerla, pero sigue ahí. Esa oposición la vimos en el capítulo 2 de la carta, versos 2 y 3, cuando Pablo dice: vivían en pecado al igual que el resto de la gente, que en el griego lo que dice ahí es según la corriente de este mundo, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que los demás. Aunque esto está en tiempo pasado y aunque hemos sido hechos nuevos en Cristo, de alguna manera tenemos que ser claros a la realidad de que los enemigos siguen presentes. El diablo sigue estando ahí, ya no es nuestro gobernante, pero intenta seguirnos influenciando, seguirnos esclavizando. El mundo sigue ahí, y aunque ya no somos del mundo, por cuanto estamos en el mundo, trata de seguir envolviéndonos en su corriente, y también nuestra naturaleza pecaminosa sigue ahí. Entonces eso nos hace ver la realidad de que aunque la carta nos está mostrando nuestra vida en Cristo, el llamado que conlleva esa vida en Cristo, hay una oposición. Y esto es en lo que se enfoca esta última parte de la carta, y lo que vamos a estar estudiando, lo que vamos a empezar a estudiar la mañana de hoy. Básicamente, si nosotros podemos ver los versos que leímos ahorita al inicio, podríamos ver, yo voy a pasar, voy a dar otro bosquejo en un momento, pero el verso 10 es un llamado a ser fuertes en el Señor. El verso 11 y el verso 13 son dos llamados que se unen, y es el llamado a ponernos la armadura de Dios para poder estar firmes, para poder seguir firmes, para poder mantenernos firmes. El verso 12 nos muestra que tenemos una lucha contra principados y potestades, y el verso 14 en adelante nos llama a vestirnos de la armadura de Dios, y se muestra 6 armas que se termina con la oración como el fundamento y la manera en que estas armas se usan. De alguna manera, algo que se repite en estos versos es el tema de firmeza. De alguna manera, en el griego y sus variaciones, se ve en el verso 11 el llamado a estar firmes. En el verso 13 hay casi que 2 veces el estar firme resistiendo.
antes de la batalla y después de la batalla. Y en el verso 14, aunque esta versión usa defiendan su posición, la idea en el griego es mantenernos firmes. ¿Y en qué es el llamado a mantenernos firmes? Precisamente en todo lo que hemos estado estudiando en la carta. Hay una necesidad de mantenernos firmes en las verdades de que hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual, con sabiduría, con inteligencia, de que hemos recibido acceso a los tesoros inagotables de Cristo, a sus inescrutables riquezas, a los misterios del evangelio, al hecho de que hemos sido adoptados, redimidos, perdonados, sellados con el Espíritu Santo, a la realidad de que pasamos de muerte a vida, de ser vieja creación, esclava al pecado, a ser una nueva creación con la capacidad de hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros, que pasamos de la realidad de no pertenecer a los pactos y a las promesas por cuanto éramos gentiles, a formar parte del nuevo hombre en Cristo, del nuevo cuerpo de la iglesia, que ahora somos familia de Dios y ahora somos templo de Dios que Dios quiere llenar con su gloria. Y quiero separar el mensaje de esta mañana en 4 puntos. Vamos a ver en esta mañana 4 puntos relacionados con la realidad de que nuestro llamado como creyentes es al mismo tiempo nuestra lucha. Nuestro llamado es nuestra lucha. Y el primer punto que vamos a ver es el hecho de que Pablo nos da 4 puntos en estos versos. El primero es que la fuerza necesaria para la lucha es la del Señor. El segundo es que el objetivo de la lucha es estar firmes, es defender nuestra posición y nuestro llamado. El tercero es que es importante detectar el enemigo contra quien luchamos, seres invisibles. Y por último, la importancia de la armadura necesaria para luchar, la armadura de Dios. Pasemos al primer punto. El primer punto, que lo encontramos en el verso 10, se enfoca en la fuerza necesaria para la lucha. Dice Efesios 6:10. Lo primero que Pablo empieza diciendo en Efesios 6:10 es una palabra final, una exhortación final. La primera mitad de la carta, Pablo se dedicó a dar la explicación de quién somos en Cristo y de lo que tenemos en Él. Pero la segunda parte de la carta dice: por estas realidades os exhorto a vivir dignamente, a cuidar la unidad, todo lo que ya hemos visto. Esta es la exhortación final que él va a hacer en la carta. Pablo está indicándonos que él está pasando a la última exhortación, no por eso menos importante, sino al contrario, quizá más importante, porque a veces para el final se deja lo más importante, lo que no puede dejarse fuera, lo que es muy importante que quede claro a los oyentes. Una palabra final, dice Pablo: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Algo interesante cuando vemos en el griego el sean fuertes es que la palabra griega que se traduce sean fuertes es un imperativo en tiempo pasivo, en modo pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es una orden, pero es una orden donde el agente activo es externo. O sea, es una orden a fortalecernos, pero con la conciencia de que la fuerza que necesitamos para la batalla no puede de ninguna manera provenir de nosotros mismos. No tenemos la capacidad para crearla, ni para generarla, ni para formarla en ningún momento. O sea, es casi una contradicción. Es casi una contradicción. Sean fuertes, fortalezcanse, pero no lo hagan ustedes. Dejen que Dios los fortalezca, pero
Son ustedes quienes se deben abrir y acudir a Él para clamar por su fuerza. Resalta la idea de recibir una fuerza de una fuente externa, pero resalta la idea de que si nosotros no nos abrimos a recibir esa fuerza de parte de Dios, quizá no la vamos a tener, sino que quizá nos vamos a mantener débiles. Esa misma idea, algo muy similar, lo vemos en 2 de Timoteo 2:1, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, mi hijo querido, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. La versión más común, la Reina Valera, dice: fortalécete en la gracia, y también suena casi una contradicción, porque la gracia se manifiesta en nuestra debilidad, no en nuestra fortaleza. Casi que como es un llamado a hazte débil, llégate a Dios, clama por su gracia para que pueda recibir la fuerza de Dios a través de su gracia. Y esta versión lo pone bien: sé fuerte, no en tus fuerzas, no en tu inteligencia, no en tus recursos, no con tus finanzas, sino por medio de la gracia que Dios te da. Ese es el llamado. Hermanos, la batalla, la lucha que tenemos que pelear como cristianos, lo primero que tenemos que tener claro es que no la podemos pelear con nuestra propia fuerza. El llamado del evangelio no es un llamado, ni es un mensaje motivacional, ni es un llamado a sacar lo mejor de ti mismo. El evangelio bíblico no te dice: sé el constructor de tu propio destino. Te dice: no, hazte débil y deja que Dios te fortalezca. Fortalécete, pero no en tus fuerzas, no en tus habilidades. No es un llamado a hacer un análisis de tus fortalezas y habilidades, y entonces lo que ya es fortaleza en ti, llévalo ante Dios. No. Es un llamado a verte débil y a dejar que la fuerza venga total y completa y absolutamente de Dios por medio de su gracia. Hay un pasaje muy famoso que viene a la mente cuando leemos eso, que de hecho yo crecí en la iglesia, era uno de los pasajes que tenemos que aprendernos en la escuela dominical de memoria. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios va contigo. Parece que a Josué le están diciendo que sea fuerte y valiente, y se lo dicen 3 veces en el capítulo 1 de Josué y también en el final de Deuteronomio. Parece que es un llamado a que sea fuerte por él mismo, que tiene él que ser fuerte, pero aún a Josué no se le dice que sea fuerte por sí mismo. Se le dan las razones por las que tiene que ser fuerte. Y la razón por la que él tiene que ser fuerte es porque Jehová, tu Dios, va contigo. O sea, lo que Dios le está diciendo a Josué es exactamente lo mismo. Tu fuerza, Josué, tu capacidad para conquistar Canaán no va a depender de qué tan pila sos, de qué tan buen guerrero sos, de qué tan buen capitán sos, sino de qué tanto dependas del Señor que va contigo. Y vemos que la primera conquista, la conquista de Jericó, ninguno usó ni la espada, ni la fuerza, o sea, fue una victoria sobrenatural que vino de la gracia de Dios y de la disposición de ellos de recibir de él su fuerza a través de obedecerle, dando vueltas sobre Jericó. Pero lo que este pasaje nos dice es que es precisamente mediante tu relación con el Cristo resucitado y ascendido como vas a encontrar la fortaleza para enfrentar la oposición a tu llamado. Vemos lo mismo, eso ya lo leímos ahorita en la lectura bíblica, pero no está de más recordarlo. David fue un hombre
que ganó muchas victorias. Venció a Goliat y venció a los 10,000. Pero la palabra deja clara que no fue por ser un gran guerrero, aunque era un buen guerrero, pero fue porque él había sido ungido por Dios y dependía de Dios para su fuerza. Y así lo dice David mismo cuando escribe el Salmo 18. Con tu fuerza, no con la mía, puedo aplastar un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier montaña. 32, Dios me arma de fuerza. 39, me has armado de fuerza para la batalla. O sea, David tiene muy claro que su fuerza depende del Señor. Hermanos, lo primero que tenemos que recordar es que debemos de afirmar que ahora nuestra vida se trata de Cristo. Ya no somos lo que éramos sin Cristo. Somos quienes somos unidos a Él. Él es nuestra cabeza y Él es la fuente de nuestra fuerza. El segundo punto del mensaje es el objetivo de la lucha. Y el objetivo de la lucha es estar firmes. Eso tiene que ver con defender nuestra posición y llamado. Y lo que Pablo está mostrando aquí con claridad es la intención del enemigo. ¿Qué es lo que el enemigo pretende? Lo que el enemigo pretende es moverte de tu posición en Cristo. Lo que el enemigo pretende es hacer que olvides las verdades de quién eres en Cristo. El enemigo quiere que te olvides que eres amado, que eres perdonado, que eres bendecido, que tu vida se trata de estar lleno de Cristo y de llenarlo todo de Cristo. Él quiere que vuelvas a la corriente del mundo y que pienses que el sentido de tu vida es tener éxito, ganar dinero, tener influencia, tener poder, y que ignores tu nueva naturaleza que te conduce a la santidad. ¿Para qué? Para que sigas viviendo en la naturaleza antigua que te lleva al pecado, que solo produce muerte. ¿Cuál es el objetivo de la lucha? No dejar que el enemigo nos mueva de nuestra posición en Cristo. Mantenernos firmes en nuestra posición en Cristo. Verso 11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del enemigo. En el verso 11 y en el verso 13 se dice básicamente lo mismo. Voy a entrar en más detalle en la armadura en el verso 13, pero en primer lugar una armadura, obviamente solamente ver la armadura nos hace pensar en tiempos de batallas, de guerras, porque es algo que se usa en los tiempos de guerras. Y una de las cosas que nos enseña la armadura es este llamado a participar y es este llamado a obedecer también. Los guerreros se vestían su armadura para ir al campo de batalla con la total disposición de obedecer a su capitán general o dirigente aún hasta la muerte. Si él decía avancen, se avanza. Si él decía tiren, se tira. Si él decía deténganse, se detengan. Es un llamado, incluye la idea de un llamado a la obediencia. Hay un enemigo que no quiere que seamos llenos de Cristo. Hay un enemigo que no quiere que mantengamos nuestra posición en Cristo, que permanezcamos en la nueva naturaleza, pero nuestro llamado es mantenernos firmes, permanecer todo el tiempo en nuestra identidad en Cristo. Ponerse la armadura también es protegerse de los ataques que vendrán del enemigo a través de conocer la verdad de quiénes somos en Cristo y de cultivar esas virtudes de la nueva identidad. Vean, algo interesante es que el término pónganse aparece por segunda vez en la carta y es exactamente la misma palabra griega en la misma forma y apareció una vez anterior en el capítulo 4 y verso 24. Que otras versiones dicen vestíos, pero es exactamente la misma palabra en griego. Vestíos de la armadura de Dios o pónganse la armadura de Dios. Es un recordatorio de
pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Para los que tenemos en la mente la 60, vestidos del nuevo hombre, creado en Cristo, según la santidad y la justicia de la verdad. De alguna manera, Pablo está tratando de que conectemos eso en la mente. Ponernos la armadura es lo mismo que asumir la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Es apropiarse de los beneficios de estar en Cristo. ¿Y cuál es el llamado? A estar firmes en esa nueva naturaleza. Cuando la vieja naturaleza se manifieste, inmediatamente tenemos que decir, me despojo, me despojo. Me despojo del viejo hombre. Ese no soy yo. Eso no me define. Ese no es mi llamado. Ni mis traumas del pasado, ni mis pecados pasados, ni mi antigua identidad. Nada de eso me define más. Lo que me define mi identidad es quién soy ahora en Cristo. Y el llamado es a mantenerme firme en esa nueva identidad que hoy tengo en Cristo. Donde soy amado, donde soy valioso, donde soy victorioso, donde tengo fuerza, no por mí mismo, sino por su gracia. Como tercer punto, Pablo hace una aclaración y dice, hay un enemigo contra quien luchamos y es importante identificarlo. Y este enemigo son seres invisibles. Dice verso 12, porque no luchamos contra enemigos de carne y hueso. La oposición que enfrentamos para ejercer nuestro llamado generalmente va a venir de personas a nuestro alrededor que son personas de carne y hueso. Y a veces vamos a tener la tendencia a decir, es que yo quisiera ser más santo, quisiera ser más paciente, quisiera ser más amoroso, pero es que mi pareja, pero es que mis hijos, pero es que mi jefe, pero es que mis compañeros de trabajo, pero es que en la universidad. No. Te estás equivocando. El enemigo no es de carne y hueso. El enemigo no es las personas que se oponen aparentemente a que tú vivas en santidad. Jerónimo dice, no es contra la rebelión de la carne contra el espíritu, porque el viejo hombre ya fue crucificado. Él se está refiriendo también que a veces pensamos, el enemigo es mi carne. Claro, nuestra carne es parte de la oposición, pero la lucha es contra enemigos invisibles que promueven, que instigan los vicios de la carne a través de las acciones de otro o a través de las mismas tentaciones del mundo. Pero una de las cosas que también es importante ver en este verso es que Pablo dice, pues no luchamos. Y lo que Pablo está diciendo es que no es el diablo que lucha, sino nosotros los que luchamos contra él. Y yo creo que la mejor manera de entenderlo es recordar que no eran los cananitas los que luchaban contra Josué y el pueblo de Israel, sino era Josué y el pueblo de Israel los que luchaban contra los habitantes de Canaán. Hermanos, el mundo está bajo el control del enemigo. El mundo es lo que es. El mundo es un lugar de corrupción, quebrado, de muerte. Y la iglesia es la que es llamada a llevar luz al mundo. La iglesia es la que es llamada a predicar el evangelio al mundo. La iglesia es la que es llamada a ser sal en el mundo. La que lucha es la iglesia contra el mundo, no el mundo contra la iglesia. Obviamente opone una resistencia, pero el mundo está ahí. El llamado es llenarlo todo de él.
Por eso nuestra lucha está ligada a nuestra asignación, nuestra lucha está conectada a nuestro llamado. Dios nos ha llamado como iglesia para llenarlo todo de Él, y al querer llenarlo todo de Él, tenemos que luchar. Y va a haber oposición. Ahora, otra cosa interesante es que ningún pasaje del no, aunque el término guerra espiritual es un término popular, ningún pasaje del Nuevo Testamento usa el término guerra. Pablo dice militamos y dice nuestra lucha. Y hay una diferencia, digamos, la palabra lucha para un lector en el tiempo de Pablo, ellos no pensaban en guerra, la palabra guerra es otra palabra. Lucha era la palabra que se usaba precisamente para la lucha grecorromana, de lo que hoy sigue existiendo, un poquito variado, y que también, bueno, hoy vemos artes marciales, lucha libre y cosas así, pero obviamente hacía referencia a un estadio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una guerra y una lucha? La diferencia es que la lucha ocurre dentro de un ámbito limitado de espacio y de tiempo. Una lucha no es ilimitada ni con recursos ilimitados. Una guerra puede durar siglos y puede gastarse millones de dólares y miles de vidas. Una lucha no. Una lucha se juega dentro de un ring y hay un juez y hay reglas. Y lo que Pablo nos está comunicando es que Dios le ha puesto límites a nuestra lucha. El enemigo se opone a nosotros, pero hasta cierto límite. No puede tentarnos sin darnos una salida. Y nuestra lucha también tiene un tiempo limitado, porque se va a terminar cuando Él regrese. Ahora, ¿por qué Dios nos deja luchar si Él ya venció en la cruz y va a vencer en su segunda venida completamente? Porque quiere darnos oportunidad de participar en su victoria. Sigue diciendo el verso 12, porque no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra seres invisibles, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Es importante, aunque aquí esta versión traduce gobernantes malignos y autoridades, las palabras en griego estamos acostumbradas a oír principados y potestades, que son palabras que se repiten en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Y cuando Pablo usa la palabra principados, se refiere a seres espirituales que establecen los principios que le dan sentidos falsos a la vida de los hombres. El principio, por ejemplo, puede ser el comunismo, el capitalismo, la meritocracia, la escasez. O sea, son principios que le permiten al ser humano funcionar en este mundo, y a la par de los principados están las potestades, que son seres espirituales que le asignan poder, riqueza e influencia temporal a ciertos hombres que abrazan esos principios con el objetivo de llevarlos con el objetivo de seducirlos y llevarlos a buscar el dinero, el mérito, el poder, la influencia. Un ejemplo de esto son los sistemas de gobierno. Para que un sistema, por ejemplo, comunista se establezca, primero se establecen las ideas, los principios, los conceptos. Y eso termina dando poder al sistema en algún momento. Entonces, son detrás de un gobierno comunista, por ejemplo, hay seres espirituales. Hay principados generando conceptos, ideas y sembrándola en la mente de algunos seres humanos. A veces nosotros creemos que Marx o Freud o qué sé yo, sus ideas vinieron de... No, hubieron seres espirituales implantando ideas ahí que iban a ser seguidos por otros seres espirituales que iban a dar poder
y que iban a traer destrucción a la humanidad. Nosotros vemos, al ver, por ejemplo, un recorrido histórico de la humanidad, Hitler surge unos años después de Freud, y la expresión de lo que sucedió en el Holocausto nazi es el llevar al poder las ideas de alguien que decide que Dios ha muerto y que decide que se debe de abandonar los principios establecidos por Dios, el valor de la vida humana, el respeto a la dignidad humana. Y vemos la catástrofe que surgió. ¿Por qué? Porque primero se da el principio y luego se le asigna poder a ese principio. Así es como trabajan los principados y así en cada parte. Cada elemento que gobierna este mundo ha sido implantado por estos seres espirituales invisibles. Juan Crisóstomo comenta: Pablo estimula mostrando que lo que está en juego no son riquezas o gloria, sino ser esclavizados. No luchamos contra seres que nos ofrecen algo, sino que nos seducen para esclavizarnos. Y cuando nosotros nos apartamos de nuestra comisión en Dios y nos conectamos con sistemas políticos, económicos, estamos cayendo bajo el control de estos seres y estamos apartándonos. No estamos manteniéndonos firmes. De hecho, en otro pasaje, Pablo aclara que el tema de lucha espiritual, que aquí nuevamente él no usa la palabra guerra, sino lucha, es a nivel de creencias, de conceptos, de ideas. Dice 2 Corintios 3, capítulo 10, del 3 al 5, por aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo no sé cómo en ningún momento la iglesia en la historia no leyó estos pasajes y se atrevieron a hacer cruzadas luchando contra hombres y no contra principios, pero bueno, eso es otro tema. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento, ¿dónde sean los pensamientos? En la mente, porque ese es el campo de batalla. No luchamos. Claro, hay demonios, Pablo los menciona ahí al decir un gran ejército de espíritus malignos, pero tenemos que entender que lucha espiritual es a nivel de ideas, de conceptos, de pensamientos. Veamos ahí, se levanta, se opone contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo? Por medio de especulaciones, de argumentos. Y aquí tenemos que preguntarnos, cuando nos vienen malos pensamientos, ¿qué hacemos? ¿Los abrazamos o los reemplazamos con las verdades de la palabra de Dios? Ahora, ¿de dónde vienen todos los pensamientos que anidan en nuestra mente? De lo que oímos, de lo que miramos, de las conversaciones que tenemos. Y ahí es donde tenemos que cuidar qué estamos dejando entrar en nuestra mente y en qué estamos pensando, de dónde vienen nuestras ideas, conceptos, principios, sobre qué principios está edificado nuestro sistema de valores. Y el cuarto punto es la armadura con la que luchamos. Necesitamos ponernos la armadura. Necesitamos apropiarnos de los beneficios de estar en Cristo. Tomás de Aquino comenta: ciertamente Dios nos protege, pero depende de nosotros revestirnos con su armadura. Si no nos ponemos la armadura, Él no nos va a defender. El diablo no batalla contra Dios directamente porque sabe que contra Él nada puede y sabe que contra su verdad nada puede, pero batalla contra nosotros los hombres con mentiras para que nos quitemos la armadura y podamos ser blanco fácil de Él. Entonces Pablo en el verso 13 dice: por lo tanto, y ese por lo tanto es por el hecho de que nuestros enemigos son poderosos. El verbo que él usó para referirse a los principados, potestades,
les llamó poderes y usa el término poder del mundo de las tinieblas porque son poderosos y gobiernan sobre este mundo. Por lo tanto, por el llamado que tenemos, pónganse, es una repetición del verso 11, resaltando la necesidad e importancia de vestirnos, de ponernos todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. De alguna manera Pablo nos va a llevar a una serie de armas que se relacionan con las verdades de lo que somos y tenemos en Cristo. Con los pastores hemos decidido hacer una, podríamos llamarle miniserie dentro de la serie de Efesios a partir de hoy y ver en los siguientes domingos cada una de estas armas. ¿Por qué? Porque si estas verdades no las tenemos que apropiar y eso nos va a dar la capacidad de estar firmes y de poder ser luz y de poder llenarlo todo de Cristo y de mantenernos llenos de Él, vale la pena revisarlas detenidamente, vale la pena repasar de ¿a qué se refiere Pablo al mencionar la verdad, la justicia de la justificación y de la vida impartida, la salvación, la fe, la palabra? Vale la pena pasar un tiempo estudiando y apropiándonos de cada una de estas cosas que hemos recibido en Cristo. Ponerse es una metáfora de oír, de estudiar, de creer y de aplicar cada una de estas verdades representadas por partes de la armadura en nuestra vida. El objetivo inmediato es resistir al enemigo en el tiempo del mal, y el tiempo del mal es el día de la batalla. El tiempo del mal es el momento de la tentación, es el momento de debilidad, es el momento donde somos tentados a movernos de nuestra posición en Cristo. Y así pasamos al verso 14, dice, defiendan su posición. Aquí Pablo enfatiza el punto. Fuimos posicionados en Cristo y solamente en Él tenemos acceso a las inescrutables riquezas de su gloria, de su gracia. Pero el enemigo va a tratar de movernos de esa posición, como ya lo hemos dicho, de hacer creer que Él sigue gobernando en nuestras vidas. Pero nosotros recordamos que ya no estamos en tinieblas, que ahora somos luz y que ya no perseguimos las cosas de este mundo, que nuestra ciudadanía es celestial, que aquí somos peregrinos y extranjeros, que aquí solamente estamos de paso y que mientras estamos aquí, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Defendamos esa posición. Es lo mismo que estar firmes. Defender nuestra posición tiene que ver con que durante la tentación nos recordemos que somos llamados a ser santos, que durante el dolor podemos refugiarnos en Dios, que durante el rechazo en Dios somos aceptos, que durante los ataques del enemigo para dividir cuidamos la unidad y vivimos la realidad de que somos un cuerpo y procuramos la paz. Y aún que ante caer, somos hijos y podemos levantarnos y volvernos a Dios. Es un llamado a estar firmes. Hay otros dos pasajes donde Pablo hace ese mismo llamado. En 1 Corintios 16, al terminar la carta, él recuerda, después de todo lo que les he dicho, estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes, hagan todo con amor. Es ese llamado. La vida cristiana requiere perseverancia. Filipenses 1:27 vuelve a hacer ese recordatorio. Deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticia de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo propósito. Pero pasemos al primer arma. Vamos a ver rápidamente el primer arma. El cinturón de la verdad. Primer arma
que Pablo nos dice que debemos de vestirnos es ponernos el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad es la primera pieza porque es el sustento de la armadura. ¿Qué es la verdad? Jesús nos da dos respuestas a la pregunta de qué es la verdad. Y vamos a ver cómo están íntimamente ligadas. En Juan 14:6, Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Quién es la verdad? Jesús mismo es la verdad. Pero en Juan 17:17, cuando Jesús ora al Padre, Él les dice: santifícalos en tu verdad, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. En una ocasión que Spurgeon estaba predicando sobre la unión de Jesucristo y de la palabra, él dijo: cuanto de lo que se puede decir del Señor Jesús, también se puede decir de la palabra inspirada. Cuán cercanamente aliados están los dos, cuán ciertamente quienes desprecian uno rechazan al otro, cuán íntimamente se unen la palabra hecha carne y la verdad pronunciada por hombres inspirados. Hermanos, la verdad nos habla de Cristo y Cristo se nos revela y se nos da a conocer a través de la palabra. La verdad es todo lo que Dios ha dicho en la Biblia, y todo lo que Dios ha dicho en la Biblia se encarnó en la persona de Jesús, quien es también la verdad. Somos llamados a conocer a ambos, a pasar tiempo estudiando el libro, pero también a tener relación con la persona. Si no tenemos relación con la persona, de nada nos sirve estudiar el libro. Y es imposible tener relación con la persona si no estudiamos el libro que nos habla de él y a través del cual él nos habla. Charles Spurgeon también escribió en otra ocasión acerca de esta misma verdad. Jesús es la verdad. Creemos en él, no solo en su palabra. Él mismo es doctor y doctrina, revelador y revelación, iluminador y luz de los hombres. Él es exaltado en cada palabra de la verdad, porque él es su suma y sustancia. Él se sienta por encima del evangelio como un príncipe en su propio trono. La doctrina es más preciosa cuando la vemos destilarse de sus labios y encarnarse en su persona. Los sermones son valiosos en la medida que hablan de él y lo señalan a él. Un evangelio sin Cristo no es un evangelio, y un discurso sin Cristo es causa de alegría para los demonios. Cristo es la verdad, pero él se nos revela a través de la palabra inspirada. Ahora, ¿por qué Pablo, para representar la verdad como arma, usa un cinturón? Y aquí tal vez la explicación la encontramos en el profeta Jeremías, capítulo 13 y verso 11. Dios le habla a Jeremías y le dice: yo quería que toda la casa de Israel y de Judá se juntaran conmigo, así como el cinturón se junta a la cintura. La 60 dice: se adhiere a la cintura. Quería que me fueran un pueblo que me diera renombre y me alabara y me honrara, pero no me hicieron caso. Y de alguna manera lo que la escritura nos está diciendo es que el cinturón representa la unión, la adherencia. Y lo que Pablo nos está diciendo es que tenemos que estar unidos a Cristo, unidos a la verdad, y eso ya lo estamos unidos, pero nos unimos a Él cada vez que nutrimos nuestra relación con Él en el estudio de la verdad, en la oración de la verdad. Ahora, no solamente eso, también hay otra imagen. La armadura no es de nosotros, es de Dios. Y Cristo tiene como cinturón la verdad. En Isaías 11, del 3 al 5, un pasaje que nos anuncia la venida del Mesías, dice: él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por la apariencia, ni tomará decisiones basadas en rumores, hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia y la verdad como cinturón, aunque algunas versiones
van a leer la palabra fidelidad en el hebreo es emuná, que al menos 14 veces se traduce verdad, pero lo que nos está diciendo este pasaje es que el Cristo sobre el cual reposa el Espíritu, que Él también está orando que repose en nosotros, en Efesios 1:17, está ceñido con la verdad y la justicia. Lo que quiere decir que Él está comprometido con la verdad y la justicia. Y de alguna manera, esa es la nueva naturaleza. La nueva naturaleza, como lo vimos ya en Efesios 4:24, está creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y por eso somos llamados a desechar la mentira y hablar la verdad. Y hermanos, quiero aquí nada más meditar en que hablar, desechar la mentira, no tiene solamente que ver que no le mientas a los demás, sino es el trabajar por eliminar juntos esas mentiras que el mundo y el enemigo metió en nuestra mente y por reafirmar entre nosotros todas las verdades de lo que la Biblia enseña acerca de Dios, del mundo, de nosotros mismos, del pecado, del perdón, del infierno y del cielo. Es fomentar la verdad en nuestros pensamientos y conversaciones de tal manera que todas las mentiras que hemos creído en el pasado sean desplazadas por completo. El enemigo lo primero con lo que te va a atacar es con mentiras. Te va a atacar con la mentira de que tu pasado te define y tú tienes que renovar tu mente y recordar la verdad de que eres justificado y perdonado en Cristo y aferrarte a esa verdad. El enemigo te va a tentar incitándote a pecar y tú debes de aferrarte a que tu nueva naturaleza aborrece el pecado y comprometerte con la santidad. El enemigo va a usar personas para menospreciarte, rechazarte, hacerte sentir que no vales. Y tú tienes que recordar la verdad de que tu valor radica en que eres amado, llamada por Dios. El enemigo va a traer temores a tu vida y tú tienes que recordar la verdad de que Dios cuida y protege de ti. Para considerar, ¿cuál es el fundamento de tu fuerza? ¿Buscas fortalecerte con tu propia oración y ayunos porque confías en tu espiritualidad? ¿O son tu oración y ayunos y disciplinas espirituales medios en los cuales accedes porque estás plenamente convencido de tu debilidad y sabes que necesitas la fuerza de Dios y que Él está dispuesto a fortalecerte? Fortalecernos en Dios es sí buscar las disciplinas espirituales, pero con esa conciencia de nuestra debilidad. Has comprendido que el objetivo de la lucha es mantenerte firme en tu posición en Cristo, en tu nueva identidad en Cristo, en tu valor en Cristo, en tu llamado en Cristo y vivir de acuerdo a ese valor, a ese llamado, a esa identidad. En tu lucha como creyente, ¿has estado luchando contra el enemigo correcto? O de repente con quien estás peleando es con la pareja, con los hijos, con el compañero de trabajo, con el jefe. Si estás peleando contra un ser humano, ese no es la lucha a la que has sido llamado a pelear. La lucha contra el enemigo correcto es contra seres invisibles. Y se lucha poniéndonos la armadura, recordándonos la verdad, para no dejarnos engañar. ¿Cuál es tu fuente de verdad? ¿Te has puesto a pensar? Hay una historia, un historiador, no era creyente, era liberal, apasionado por la época romana, griega, se fue a estudiar y cuando vio lo repugnante, lo inhumanas, lo terribles que eran las prácticas de esas culturas, sintió repugnancia y dijo, pero ¿por qué a mí me repugna esto que yo admiro? Y entonces fue a investigar cuál era el fundamento de su cosmovisión. Terminó dándose cuenta
de que muchos de los pensamientos que él tenía venían del cristianismo y terminó convirtiéndose al cristianismo. Ahora, el punto aquí es que todo lo que hacemos, pensamos y respondemos proviene de creencias instaladas en nosotros. Y muchas de ellas no fueron fundamentadas en la verdad de la palabra ni en la verdad de Cristo. Y tenemos que descubrir esas creencias que dirigen nuestro comportamiento y reemplazar lo que no es de la verdad por la verdad. Empezar a analizar qué valoramos más en la vida y por qué. ¿Qué crees acerca del mundo? Lo que crees acerca del mundo lo establece lo que la ciencia dice o lo que la Biblia dice. Lo que dice un ministro o lo que la Biblia dice. Porque hay muchos también que están en iglesias que tienen un evangelio y una religión basada en lo que sus líderes, sus apóstoles, sus predicadores dicen. Pero están nuestras doctrinas cimentadas en lo que la Biblia dice. Claro, entendemos que hay cosas difíciles en la Biblia, pero tenemos esa práctica de volver a la Biblia o nuestros sentidos es otra fuente de información. No, pero es que mi corazón me dice, mis ojos me dicen, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la verdad? Te estás ciñendo con la verdad. Vámonos de pie para pedirle a Dios. Señor, te damos gracias por ayudarnos a recordar que tenemos un llamado, el cual también es una lucha. Te damos gracias, Señor, porque la fuerza para luchar no está en nosotros, ni podríamos nunca tenerla. Pero tú estás dispuesto a darnos esa fuerza. Tú estás dispuesto a fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza. Y hoy venimos débiles ante ti, suplicándote, fortalécenos en ti. Te damos gracias, Señor, porque nos has posicionado en ti, porque nos has hecho nuevos en ti, porque nos has dado valor, identidad, perdón, redención y acceso a las riquezas de tu gracia en ti. Ayúdanos a mantenernos firmes en la posición en la cual tú nos has colocado y a no dejarnos mover por el enemigo. Te pedimos perdón, Señor, por las ocasiones en las que hemos equivocado a nuestro enemigo. Y te pedimos que nos ayudes a recordar que no luchamos contra otros seres humanos, sino contra las influencias espirituales que están por encima de ellos. Pero en esta mañana, Señor, queremos vestirnos de tu armadura. Y en fe queremos comprometernos a amar tu verdad, a adherirnos a tu verdad, a que tu verdad sea como un cinto en nuestra cintura, unida a nosotros. Señor, anhelamos, necesitamos, deseamos, suplicamos crecer en el conocimiento de tu verdad registrada en tu palabra, pero también de tu persona, que eres la verdad. Queremos disfrutar, pasar tiempo contigo. Queremos que te reveles a nosotros. Queremos verte detrás de tu palabra y detrás de las circunstancias de nuestra vida. Queremos amarte más. Queremos estar unidos a ti. Queremos crecer en la verdad. Te lo suplicamos, Dios, y te damos desde ya gracias, porque ya no estamos en tinieblas y porque ya no estamos bajo el engaño de la mentira, sino porque hemos empezado a conocerte como la verdad que nos hace libres.